Vida y Salud llega en nombre de Atención Integral de la Mujer y del Hombre, el lugar ideal para ti. Graduaciones Montesco. Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Repuestos Valenzuela, lo mejor en repuestos para tu vehículo. Masajes JP, caricias para tu alma. Todo está listo para presentar un nuevo episodio de su programa favorito, Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Bienvenido a la ventana de la salud, como es Vida y Salud con el doctor José Gregorio Rodríguez. El día de hoy tengo un invitado especial, un otorrino, que vamos a hablar sobre un tema como es la rinitis. Todo lo relacionado con la rinitis, qué tiene que ver con la rinitis, a quién le da la rinitis, quién es más propenso. Y para ello tengo el invitado. Quiero que por favor te presentes. Bienvenido al programa. Bueno, un placer una vez más. Gracias por invitarme a este espacio. Muy feliz de estar aquí. Mi nombre es doctor David Cordero, soy especialista en nariz, oído y garganta, soy otorrinolaringólogo, trabajo actualmente en la clínica Rossetti y bueno, estamos aquí para hablar un excelente tema como es la rinitis alérgica, tema muy frecuente, un motivo de consulta muy frecuente en todas las consultas y bueno, queremos aclarar todas las dudas y que sea de buen provecho. Ok, pero antes de hablar de la rinitis, como los tengo acostumbrados, vamos a quitarle el título al doctor, con el permiso de respeto que le tenemos. Y ahorita no lo voy a llamar el doctor David Cordero, sino David, ¿qué? David Cordero. Pero en otro nombre. No, Héctor David. Mi segundo nombre es David. Héctor David Cordero Lucena. Entonces vamos a hablar con Héctor David. Héctor David, ¿tú eres barquisimetano o barquisimetío? Barquisimetano. Barquisimetano. ¿Dónde naciste? ¿Qué parte del estado Lara? En Barquisimeto, aquí en la clínica Rossetti, por cierto. Ah, bueno, fíjate. En casa, pues. En su casa. Nació ahí y después de ahí se formó y ahorita es uno de los médicos de la clínica, valga la cuña, de la clínica Rossetti. Muy bien. ¿Cómo fue tu infancia? Más o menos, nos estamos ubicando en los años 70. No, yo nací en 1987, bueno, fue una infancia, tengo dos hermanas mayores que yo, mi papá y mi mamá. Siempre tuve muy, digamos, familiarizado con el tema de la medicina. Mi papá es otorrino, mi mamá es licenciada en enfermería, mi hermana mayor es otorrino, mi esposa es otorrino y bueno, somos otorrinos todos, imagínense. Entonces siempre estamos ligados a esta profesión. Tenemos prácticamente toda mi vida viendo lo que es la parte de otorrino. Me acompañaba mi papá a la clínica. Mi papá cuando me podía meter en los quirófanos me metía para ver más o menos todo esto. ¿Tuviste esa influencia de familia? Esa influencia de familia. Muy bien. Vamos, ¿cuál es el nombre de tu mamá y tu papá? Mi papá se llama Héctor David Cordero Rodríguez. Ah, ok. Tenemos el mismo nombre. Ok. Mi mamá se llama Gilda Coromoto Lucena. Muy bien. ¿Y tus hermanas? Porque me dijiste que tenías ¿cuántos hermanos? Tenía dos hermanas. Okay. Tengo dos hermanas, Griselda Cordero y mi hermana Gilda Cordero. La última fue la que no se fue por medicina, que no se fue por la parte de abogacía. Ah, bueno. Y de ese trío de hermanos, ¿tú qué puesto ocupas? Yo soy el último, yo soy el menor. Ah, estamos igual. Está bien. Es el toñeco entonces, que te permitieron algunas cosas. Sí. Bueno, sí, pues esa es la ventaja de ser el último. El último. Muy bien. Los años 80, esa infancia, ¿qué jugaste tú en los 80? Bueno, fíjate que eso fue una época muy bonita porque, bueno, para nadie es un secreto que no había mucha tecnología. Uno jugaba los juegos que siempre uno... Los tradicionales. Los tradicionales, los escondidos. Fui mucho tiempo beisbolista, o sea, practiqué el béisbol, también el fútbol. Y bueno, tuve una infancia muy bonita porque tuve esa oportunidad, pues que yo veo que hoy en día los niños de hoy en día están como muy encapsulados en su cosa, en su burbuja, y que bueno, tuvimos la oportunidad de vivir esa infancia como debía ser. Nosotros sociabilizamos más. Nosotros tuvimos más contacto con la naturaleza. La juventud de ahorita tiene más, como tú dices, contactos con la tecnología. Con la tecnología, exacto. Que eso es ventajoso, pero también tiene cosas no favorables. Tiene cosas no favorables, exacto. Y eso lo estamos viendo, inclusive hicimos una cápsula de salud donde hablamos del tiempo en la pantalla, frente a la pantalla. Eso. Que eso
conlleva a patologías y enfermedades a lo largo Es verdad. del tiempo. En exceso, por supuesto. Es correcto. Entonces, como que yo soy de 65 para acá, también jugamos lo mismo, juegos tradicionales. Transcurrió la infancia, ahora vamos con la adolescencia. ¿Dónde estudiaste la primaria? Porque todavía para esa fecha se estudiaba en un colegio, después brincabas a diversificar, a la básica y después a diversificado. Bueno, yo mi primaria la estudié en el Pablo VI, un colegio católico, cerca de allí de Fundalara. Mi secundaria lo hice en el Colegio Independencia. Me gradué y bueno, de allí tuve como un lapso en ese momento donde yo tenía como esa expectativa o esa proyección de ser beisbolista profesional. De hecho, no se me dio. Yo dije, bueno, me voy por la parte médica, seguro, pues. Y bueno, ingresé a la Escuela de Medicina en el 2004, con los paros, con todo eso. Me gradué, gracias a Dios, en el 2012. El 2012, 2013 hice mi artículo 8 en la ciudad de Sarare. Y luego hice 2 años de cirugía pediátrica en el Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga. Luego hice los 3 años de posgrados en el Hospital Central, avalado por la Universidad de la UCLA. Salgo del posgrado y hago 1 año prácticamente con el doctor José Pastor Linares, que es un endoscopista. Y bueno, nos agarró la pandemia, todo aquello. Y bueno. Y ahorita te estás reactivando. Reactivando. Muy bien, ya más o menos llevas como 10 o 11 años de médico, como médico cirujano. Como médico cirujano, sí. Como salimos de título, 11 años. Muy bien, ¿y de especialista llevas cómo? Yo llevo específicamente 5 años. 5 años, muy bien. Vamos ahora con preguntas cortas y respuestas cortas. ¿Color favorito? El azul. ¿Color que no te colocarías porque no va con tu personalidad? El verde. ¿Comida favorita? Comida favorita, bueno, a mí me gusta mucho el pollo empanizado. Muy bien. ¿Alimento que no vas a consumir porque no te gusta por nada del mundo? No me gusta, sea dulce o salado. ¿Sí? Bueno, a mí no me gusta mucho lo que es la parte del coco. Pues esto lo que tenga coco no soy adicto, no me gusta, pues. Excelente. ¿Aroma, fragancia que te trae recuerdo? Aroma, fragancia que me trae recuerdo, mira. Cónchale. ¿Qué te puedo decir? Bueno, un recuerdo que me hace nostalgia es el olor al formol cuando uno pasaba por anatomía patológica. Pues te pusiste como adicto y pasabas muchas veces. No, yo la otra vez fui para allá y pasé y me recordé y me llevó esos momentos cuando uno estaba asustado por el examen, la chicharra, todo ese tipo de cosas que uno, el que pasó por ahí sabe cómo es la cosa. Es correcto, muy bien. ¿Perfume favorito? Concha, a mí me gusta mucho el perfume de Agua de Gio. De Giorgio Armani me gusta. ¿Y es el que estás usando actualmente? No lo estoy utilizando actualmente, pero estoy pendiente. ¿Y cuál usas ahorita para que todos los seguidores sepan? Utilizo ahorita, me estoy usando el Carolina Herrera Sexy 2012. Ya saben, los pacientes seguidores para que le regalen ese. Muy bien. Tu primer sueldo, ¿cuánto fue y qué hiciste con ese primer sueldo que ganaste? El primer ya sueldo. Sea como médico o otro oficio que... Bueno, el médico, claro, sueldo como tal, lo tuve con la experiencia en medicina, pero yo anteriormente era como muy turco, pues yo me la pasaba vendiendo perfume. Tiene cara. Vendiendo perfume, también vendía queso en las clínicas antes de ser médico. Pero bueno, yo recuerdo con el primer sueldo, yo me acuerdo que en esa oportunidad la plata era más o menos plata, en el 2012. Correcto. Me compré, creo que fue un mercado para la casa y básicamente eso. No tengo un recuerdo así específico como tal. Bueno, pero fíjate que fue como gratificante porque los ojos te brillaron y la cara te cambió. Claro. Te sentiste importante cuando te pagaron esos sueldos, ¿no? Esa paga por lo que hiciste. Esa paga ahí. Claro. Antes daban hasta Zetatique. Le pago y Zetatique. Sí, señor, es correcto. Vamos con un poquito en la intimidad. En la cama. ¿Duermes en el lado derecho o en el lado izquierdo? Duermo en el lado izquierdo. El lado izquierdo. ¿Con ropa o sin ropa? No, con ropa. ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo, muy bien. ¿Adentro o afuera? Adentro. Bueno, con la pandemia
todo el mundo ha respondido adentro, pero ya sabemos que ya podemos hacer cosas afuera, al aire libre, en la naturaleza, todas esas cosas, Claro, porque ya claro. no tenemos el COVID. Y él como otorrino, y los otorrinos, esa especialidad, tuvo muchos problemas con el Claro, COVID. muchísimo, muchísimo. Ok. Vas caminando por Barquisimeto, porque vives aquí en Cabudare, me comentaste, Ujú, y te consigues con la lámpara de Aladino. La frotas. ujú. Te salgo yo como el genio y te digo, Héctor, David, te concedo 3 deseos. ¿Cuáles son tus deseos y por qué? Bueno, el principal te diría salud. Salud. ¿Ok? ¿El segundo? El segundo sería bienestar para mi familia. ¿El tercero? El tercero podría ser dinero, porque digamos Ok. es la parte para poder hacer El muchas cochino cosas. dinero, como dicen, pero es el que nos da satisfacciones y nos da confort, Exacto. no la felicidad. Exacto. Ok. Muy Eso bien, básicamente. concedido entonces tus deseos. Vamos ahora, ¿te acuerdas de la saga Volver al Futuro? El carro Claro, que se claro. traslada en el tiempo. Claro, claro, claro. Ok, nos vamos al pasado. ¿Qué época o qué civilización te gustaría detenerte y vivir y por qué? Porque no la viviste, tú eres del 80 para acá. Bueno, me gustaría ir a la época del Renacimiento. Renacimiento. ¿Ok? Esa época donde, como su nombre lo indica, hay un renacer. 1400 y pico. Leonardo 1400. da Vinci Leonardo da Vinci. nació un día como hoy. Un día como hoy, exactamente. Sí me gustaría porque en esa época, a mí me gusta también el arte, uno de los hobbies que hago es dibujar. Ah, ¿Ok? ok. Y siempre me gusta contemplar la pintura y es una buena época donde se estaba haciendo todo ese Es tipo de arte. correcto. La que conocemos, no se sabe cuáles se han perdido con las guerras y todo ese Sí, tipo de señor, cosas. la que conocemos. Entonces me gustaría esa época. Muy bien. Nos volvemos a montar en el carro. Ahora nos vamos al futuro. ¿Cómo te ves tú con 40 años más y cómo ves el país con 40 años más? 40 años más. ¿Sí? Cónchale, mira, yo siempre digo que el optimismo uno siempre tiene que ser optimista. Yo veo este país levantado. Ok. Este país tiene mucho para levantarse. Tenemos mucho personal humano que quiere seguir adelante. Exacto, hay un importante recurso humano que por supuesto es cuestión de tiempo, es cuestión que nos pongamos todos de acuerdo. ¿Y tú cómo te ves con 40 años más? Con 40 años más estoy teniendo, ¿cuánto? 76 años. Cónchale, ya con nieto y bisnieto. Ajá, ok. ¿Y retirado o todavía trabajando en los torrijos? Yo creo que trabajando. Ok. Trabajando. Preparando. Quizás no operando, pero sí viendo mi consulta. Bueno, ¿y por qué no? Si ese pulso está bueno. Sí, sí, sí. Está muy bien. Nos volvemos a montar en el carro. Ahora nos vamos a tu vida. ¿Qué época o qué momento de tu vida quieres revivir y por qué? Bueno, mira, fíjate una cosa. Una de las épocas más bonitas para mí fue la universidad. Okay. O sea, tuve la oportunidad de aprovechar la Universidad Lisandro Alvarado en su momento, su apogeo. Pues. Yo la pasaba todo el día allí estudiando, aprendiendo cosas nuevas. Hasta había comedor. Había comedor, había transporte. Yo jugaba en las noches fútbol allí con la cancha. Es correcto. Los amigos. Fue una buena época, de verdad. Yo me trasladé hasta esa buena época. Que ahorita, hoy en día, lastimosamente, uno pasa por el Libertador y ve eso desolado y uno le duele porque es su escuela, pues. Así es. Bueno, con esto, David, como mencioné, vamos a tratar el tema de la rinitis. Vamos a comenzar de lo simple a lo complejo. Okay. Para que los seguidores que nos escuchan y los que nos van a ver por el canal de YouTube entiendan y se familiaricen con los términos y todo el tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué es la rinitis? Bueno, la rinitis, como su nombre indica, es la inflamación de la mucosa nasal. ¿Okay? Si hablamos de rinitis alérgica, es la inflamación de la mucosa nasal inducida o mediada por anticuerpos del tipo específico de hemoglobina E, inducida por un alérgeno inhalado. ¿Okay? ¿Qué síntomas da la rinitis alérgica? Bueno, ya sabemos que da pruritus nasal, rinorrea anterior tipo hialina, es decir, secreción clara, ¿okay? Estornudo, obstrucción nasal y otros síntomas extranasales como son la epífora, es decir, mucho lagrimeo, hay hiperemia conjuntival también, que es el ojo rojo, y también puede haber síntomas dermatológicos que conlleva, es como digamos el cuadro, el contexto de un paciente alérgico y además del asma. Muchas veces la rinitis alérgica coincide con el asma. Muy bien, muy interesante. Entonces ya vieron que es una inflamación de la mucosa nasal, pero eso se compagina o viene acompañado de una serie de signos y síntomas
Y sobre todo algo muy importante, lo último que mencionaste, que va de la mano de un proceso de asma. De asma, exacto. Y uno puede conllevar al otro. Exacto. El asma puede llevar a una rinitis y una rinitis puede conllevar al asma. Exacto. Ok. ¿Quiénes son más afectados? ¿Cómo está actualmente la rinitis? Bueno, siempre la rinitis alérgica, aunque hablando de rinitis alérgica como tal, es un problema, digamos, de alcance mundial, ¿ok? Es un problema muy frecuente, es un problema que afecta a todo grupo etario, a cualquier edad, ¿ok? En Estados Unidos, por lo menos, de cada seis personas, una sufre rinitis alérgica. Wow, bastante. ¿Ok? Sí. En cuanto al sexo, digamos que hay un predominio del sexo masculino durante la infancia, es decir, durante la edad pediátrica, pero luego de adultez se igualan las proporciones, ¿ok? Y como lo estaba diciendo, es un problema de salud, ¿ok? Porque tiene un impacto socioeconómico. ¿Por qué? Porque la rinitis alérgica te produce un disconfort, una disminución de la calidad de vida. ¿En qué se traduce eso? Bueno, en la disminución de la productividad escolar, en el caso de los niños, y la productividad laboral. Pues. Entonces, ha sido un problema con eso, ¿ok? Entonces, es bastante frecuente y bueno, yo considero que es un problema de salud bastante grave. Fíjate que hablaste que según el grupo, según la sexualidad, los varones son más afectados en la infancia. En la infancia. Después se iguala la pareja, cosa. se iguala. Ahora con el grupo etario, ¿quiénes son más propensos? ¿Los niños o después que avanzamos en edad va apareciendo nuevamente esa rinitis? Bueno, sí, la rinitis va apareciendo igualmente. Incluso está descrito que el más afectado es la edad pediátrica, ¿ok? Porque el niño, por supuesto, no tiene la misma conciencia que pueda tener un adulto. ¿Por qué? Porque la rinitis alérgica muchas veces cuando tú identificas el alérgeno, tú ya sabes que no vas a exponerte a él. En cambio, el niño juega con tierra, mira, te hace mal la tierra, igual juega con tierra, ¿no? O sea, es un niño, está en ese dado, como estábamos hablando al principio, que tiene que jugar, pues, ¿ok? Entonces, generalmente es más propensa en edad pediátrica, ¿ok? Por el tema de la conciencia, por el tema de la higiene, por el tema de, digamos, la madurez, ¿ok? Pero, de igual forma, los adultos también se afectan, ¿ok? ¿Cuáles serían entonces, como estamos hablando de la rinitis alérgica, los factores desencadenantes que me van a ocasionar esta rinitis? Bueno, siempre hay dos factores desencadenantes. Hay unos factores genéticos, porque tú tienes, para que la persona sufra de rinitis alérgica y todos estos problemas, tienes que tener un sustrato genético, tienes que tener la predisposición, ¿ok? Y también tienes que tener un factor ambiental. El factor ambiental son los factores, digamos, los alérgenos que se expone la persona. No todo el mundo es alérgico a la misma cosa. No todo el mundo tiene la misma sensibilidad y la respuesta exagerada a alguna cosa. Entonces los factores más que todo son genéticos, como dije al principio, y ambientales. ¿Okay? También hay otras cosas. Si eres asmático, más predisposición. Si tú fuiste intolerancia a la lactosa, tienes alergias digestivas, alergias dermatológicas, vas a ser un paciente que sea más propenso con respecto a otro. Ok. Entonces vamos a hablar de factores modificables y no modificables. Exactamente. Los no modificables en esta patología, la herencia. La herencia juega un papel importante. Igualmente unas enfermedades genéticas, la fibrosis quística, disenesia ciliar. ¿Hay algún gen que esté implicado en esa predisposición genética? Sí, hay muchos genes que han sido estudiados. Como le digo, hay enfermedades sistémicas que predisponen. Esos ya se lleva a estudios genéticos. Pero bueno, eso es algo que se identifica, pero igual como que el paciente... Nada, te enteraste pues. Y te confirmaron, Exacto, que tu familia, tus ancestros te dieron ese regalito, pues. Exactamente. Vamos a decirlo así. Exactamente. Los factores modificables. Bueno, como hablaste, los alérgenos, todo que sea un cuerpo extraño, un agente extraño que me desencadene una crisis. La alimentación, porque estamos hablando que en la infancia, fíjate que es muy importante. Entonces puede ser que yo no tengo la carga genética, pero como me están enfrentando a un ambiente de manera inadecuada, es lo que me está haciendo que yo desencadene y presente una rinitis. Exacto. ¿Cuáles serían esos agentes que están enfrentando de manera inadecuada ese niño al nacer? Bueno, mire, simplemente la alimentación. Siempre, por supuesto, los pediatras, vamos a comenzar desde el principio, por lo que me dice, pues, un niño, los primeros 6 meses, el primer año, tiene que lactarlo con leche materna. ¿Okay? La leche de vaca generalmente causa mucha predisposición a la alergia. Porque no somos vacas.
La leche de vaca está hecha para el becerro. Es correcto. ¿Ok? Entonces, eso conlleva una serie de modificaciones a nivel celular, a nivel digestivo, al nivel, digamos, de tolerancia del niño, que lo va a predisponer más aún a más grande. ¿Ok? Más pasan los años, hay otro tipo de problema. Las mamás le dan muchas cosas, digamos, elaboradas al niño. Jugos pasteurizados cítricos, cualquier jugo pasteurizado, colorantes artificiales, embutidos, enlatados y para de contar. Todo ese tipo de cosas son, digamos, a pesar que es algo digerido, por decirlo así, engatilla los problemas a nivel nasal. En este caso, la rinitis alérgica. ¿Ok? ¿Qué otros factores? Por supuesto, el factor ambiental. Si un niño crece, duerme en un espacio que haya humedad, donde haya mucho polvo, donde tenga mucho peluche, donde el perro y gato duerman con él, donde no tenga una limpieza adecuada o donde usen muchos productos fuertes, muchos productos que son agradables, digamos, a nivel de olor, pero igual tienen mucho químico, mucho químico, sí, que afecta al final, inflama las vías respiratorias. Esos son también factores que los niños se exponen. Y el adulto, bueno, el tema laboral en el adulto es otra cosa. Un adulto que trabaje carpintería, que esté expuesto a ese acerrín, que esté expuesto a todo ese polvo, que trabaje en una gasolinera, o que pintura, y que no use la debida protección, por supuesto, un adulto que va a estar predispuesto, va a tener ese factor ambiental, lo va a tener para sufrir la rinitis alérgica. Ya, esas serían como unas rinitis según el oficio o profesión. Según el oficio. De hecho, laborales, pues. Sí, de hecho hay una clasificación aparte. Ahí te iba a preguntar, ¿cuáles serían esa clasificación de la rinitis o los tipos de rinitis? La rinitis alérgica como tal, según el área, que es digamos, el comité que se encarga de hacer las pautas de esta enfermedad, lo clasifican en rinitis alérgica persistente, de acuerdo a la parte de frecuencia, en persistente o intermitente. ¿Okay? Intermitente quiere decir que es una rinitis alérgica que no dura más de 4 días a la semana o que no dura más de 4 semanas consecutivas. Eso en frecuencia. La persistente es todo lo contrario, es una rinitis que dura más de 4 días a la semana y que dure más de 4 semanas consecutivas. En cuanto a intensidad, lo clasifica entre leve, ¿verdad? Y moderada severa. Moderada severa va dentro de un mismo ítem. Y leve. La leve son aquellos síntomas que no interfieren con la calidad de vida del paciente. No interfieren con el sueño, no interfieren con el trabajo, no interfieren con las emociones del paciente. Y la moderada severa es todo lo contrario. Todo lo que modifica, todo lo que, digamos, interfiere con el trabajo, con el sueño, con la emoción, con todo ese tipo de cosas. Que te altera la calidad de vida. Exacto. Hay otras clasificaciones, que es la rinitis estacional. Eso es más que todo para países donde tienen estaciones. Es correcto. Una rinitis estacional es una rinitis donde hay mucha polinización, ¿verdad? En otoño, verano, se dice que es una rinitis estacional. Y otra clasificación dentro de esa estacional es la perenne. Independientemente qué tipo de estación esté el paciente, esté en la rinitis. ¿Ok? Por supuesto, como estábamos hablando al principio, hay otras rinitis no alérgicas, ¿verdad? Que son las rinitis medicamentosas, las rinitis laborales, ¿ok? La rinitis sistémica por enfermedades sistémicas también, y la rinitis infecciosa. La rinitis también, las infecciones dan rinitis, inflamación de la mucosa, pero no es por alergia, sino por un germen, sea viral, sea bacteriano, sea parasitario, ¿ok? Y eso son básicamente la clasificación que manejamos hoy. Vamos a desglosar un poquito esa clasificación, la última que me mencionaste. Me hablaste de la rinitis por agentes infecciosos. Hablaste de virus. ¿Qué virus me pueden desencadenar una rinitis? Bueno, un virus, todos esos virus respiratorios, por ejemplo, los adenovirus, el COVID-19, eso te iba a decir. Una congestión nasal. Me puede dar una rinitis. Sí, le puede dar una rinitis. Aquella persona post-COVID puede desencadenar una rinitis. También, exacto. El post-COVID, bueno, ahorita es que se van a escribir los libros de las consecuencias y las secuelas del COVID. Todos los días sale algo nuevo, sobre todo en mi especialidad. Y en todas. En todas. Porque hasta en el cáncer. Hasta en el cáncer hay secuelas que uno dice, wow, ahorita que se van a empezar a escribir los libros del COVID. Entonces hablaste de los virus, las bacterias. ¿Qué bacterias? Bueno, las bacterias de Streptococcus pneumoniae es uno de los más representativos, el estafilococo, el Moraxella catarrhalis, tranquilamente te puede conllevar una rinitis. ¿Y los hongos?
Aquellas personas que van a cuevas, tienen Sí, gallinas, claro. y para de contar. Sí, sí, por supuesto que sí. Hay rinitis, digamos que está muy asociada a lo que es la rhinosinusitis fúngica. De hecho, hay una clasificación que la refiere como una rhinosinusitis fúngica exonofílica, es decir, que tiene ¿cómo te digo? Un espectro alérgico dentro de la sinusitis de hongo. Ok. ¿Okay? Ok. Ahora vamos a hablar rapidito, pues nos queda un minuto de este bloque, Ok. sobre los alimentos. ¿Qué alimentos me pueden desencadenar una rinitis? Bueno, como lo dije al principio, mira, todos los alimentos que sean muy elaborados, ¿ok? De hecho, hay estudios que se han realizado donde han clasificado o han jerarquizado esos alimentos. Ok. ¿Qué es el alimento número 1 que tiene más desencadenamiento de rinitis? Los jugos pasteurizados, sobre todo los cítricos. Ok. ¿Ok? Enlatados y embutidos. Se ocuparía segunda posición. Los colorantes artificiales. Ok. Y el cuarto, uno que comemos mucho los larenses, que es los lácteos, el queso. Ok. Como dije al principio, hay proteínas animales allí que generalmente no es buen digerida por nuestro organismo y eso produce rinitis alérgica. El chocolate. Pues El chocolate, sí, el chocolate tiene leche, puede desencadenar un poquito lo que es la parte de la rinitis, por supuesto que sí. Okay. El chocolate también está dentro de eso. Y por supuesto quedará todo lo que es empaquetado, todo lo que tenga todo y conservante y todo ese tipo de cosas. Muy bien. Ahora vamos con qué alimentos no me protegen de la rinitis, vamos a decirlo así, o no me dan rinitis. Bueno, hay elementos que siempre le digo a los pacientes que tengan una dieta saludable. Todo lo que sea natural, que sea una dieta equilibrada, completa, balanceada. Por cierto, los mariscos y pescado. Hay gente que hace rinitis por marisco y pescado. No de ese tipo de rinitis, sino no es como las alergias. No, es una alergia, digamos, alimentaria. Ok. Y eso es otra cosa. Pacientes que en su vida ha comido marisco hasta los 30, 40 años, llega un día, se va para la playa, a un marisco, concho, soy alérgico, no sabía. Eso puede pasar, ¿ok? Eso puede pasar. De hecho, tengo una hermana, mi hermana mayor, le encantan los mariscos, hacía las paellas, comía, como a los 30 años, estábamos en un viaje, casi con edema de glotis, porque hizo una alergia. Se le cambió su sistema inmunológico. Sí, y ya a partir de ese momento se quedó alérgico. Ni tocar, pues, ni prepararlo. Muy interesante. Igual la piña. Hay gente que nada más con oler también le desencadena. Exacto. De eso se trata. Siempre el paciente que es alérgico, muchas veces es identificable el alergia. Entonces ya el paciente sabe, mira, soy alérgico a la piña, no me acerco a la piña, pero estoy alérgico a los mariscos, no voy a comer marisco ni siquiera prepararlo. ¿Ok? Entonces eso es lo importante de detectarlo. Medicamentos. ¿Me pueden desencadenar una rinitis? Sí, hay medicamentos, por lo menos antihipertensivos, los IECA, son muy característicos en eso. Y yo diría que cualquier medicamento no está excepto una hipersensibilidad. De hecho, tú te pones a revisar la guía farmacológica y todo tratamiento tiene su efecto secundario posible, una inversibilidad. Hay pacientes que yo le mando un antialérgico que es para la alergia y me dice, doctor, yo soy alérgico al antialérgico. Hasta los esteroides. Doctor, yo soy alérgico a la hidrocortisona. Qué raro, pero cada persona es individual, cada persona es única y como le digo al paciente, cada caso es individual. Bueno, síntomas y signos. Bueno, los síntomas, como le dije al principio, principalmente prurito nasal, piquiña, ¿okay? Secreción hialina, es decir, secreción clara nasal, estornudos. Debe ser clara para que la gente entienda. Exacto. Debe ser transparente. Transparente, ese moquito transparente que no cambie de color. Que no cambie de color, exacto. Obstrucción nasal, por supuesto, otros síntomas extra, digamos, nasales, puede haber mucho lagrimeo, que se llama epífora en medicina, puede haber epidemia conjuntival, es decir, ojo rojo, también prurito ocular, y también puedes ver ciertos signos en el paciente, digamos, dermatitis atópica en el cuello, o sea, algún eczema en los pliegues del cuello, el codo y todo eso. Hay signos también a nivel nasal que también nosotros evaluamos cuando vemos un paciente con rinitis alérgica, que es muy característico, que es el pliegue en el puente nasal, un pliegue transversal que se le hace a los pacientes. Muy interesante. También hay otros pliegues, hay un signo ocular, que son los pliegues supernumerarios, aquí en la parte infraocular. Como la gente dice, Tomás, ojeroso. Ojeroso, exacto. Respiración bucal, resequedad en la boca, porque el paciente con la rinitis no es un buen respirador a nivel nasal.
todo ese tipo de cosas son signos que nos llevan a pensar que un paciente está pasando por una rinitis. Esa tos seca es Tos seca producto de una también, rinitis. por supuesto también. Ok. La tos seca también. También es importante recordar que la rinitis alérgica no es una afección local que nada más aquí. Esto es algo sistémico. Ok. Como dices tú, puede acompañarse con síntomas respiratorios bajos. Ok. ¿Okay? Como ya al principio, generalmente la rinitis alérgica consiste en problemas asmáticos. ¿Okay? Entonces, siempre recordar que la rinitis alérgica es un tema sistémico. Tiene su manifestación local en nuestro tema que estamos hablando Al hoy, inicio, por supuesto. pero es una manifestación también sistémica. Claro, porque ahí se impone en juego el sistema inmunológico. Salen los soldaditos. Mastocitos, Correcto, vitamina, porque hay todo un eso. alergeno o algo que desencadenó la crisis. Exactamente. Muy Así bien. es. ¿Qué consecuencias hace que si yo no le presto atención a esos signos y síntomas y me automedico, como lo hacen muchos, con un antialérgico? Porque todo el mundo, tengo una rinitis, tómate un antialérgico. Y eso lo prescribe desde que vende el medicamento hasta el que limpia la casa. Sí, sí. Bueno, sencillamente yo siempre digo que el automedicarse no está bien porque fíjese que cada paciente es individual. Un paciente con hipertensión, con un tema que tenga contraindicado un tratamiento, como el caso de los antialérgicos, hay antialérgicos que tienen pseudofebrina, por ejemplo, lo toma un paciente que tiene una arritmia cardíaca, hipertensión, va a calmarse un poquito los síntomas de la alergia, sí, por supuesto, pero va a condicionar a que aumente la presión arterial, que aumente la frecuencia cardíaca y que pueda tener una arritmia cardíaca, por ejemplo. ¿Ok? Los niños tienen su clasificación o tenemos nuestro, ¿cómo te digo? Nuestro arsenal de medicamentos según el grupo etario. ¿Okay? Claro. Las embarazadas, por ejemplo, no pueden tomar ciertos medicamentos porque pueden afectar la vida fetal del niño. ¿Okay? Correcto. Entonces, todo paciente individual, no se trata de una receta de cocina. ¿Okay? Por eso es que es importante acudir al especialista. Ok, hablaste del especialista. ¿A quién acudir y cuándo acudir si yo tengo todos los síntomas que hablamos de la rinitis? ¿A quién acudir? Bueno, eso es un problema de rinitis, se trata de rinitis alérgica, tiene que acudir un otorrinolaringólogo. Ok, estás escuchando. Sí. Al médico general podría ser el primero de choque. Exacto. Que te va a quitar la crisis. Exacto. Y decirte es una rinitis, Exacto. pero después te tiene que... Al otorrino, exacto. El otorrino es el que va a evaluar, por supuesto va a evaluar los síntomas, va a evaluar la historia clínica completa del paciente, va a evaluar otros tipos digamos, de situaciones y va a ser también, digamos, ¿cómo te digo? El que va a dirigir, digamos, el manejo, por decirlo. Muchas veces se trata de un manejo multidisciplinario, no solamente del otorrino, sino que necesitamos una ayuda de un alergólogo, por ejemplo. Necesitamos una ayuda de un neumonólogo porque está coexistiendo un asma. Necesitamos una ayuda de un oftalmólogo porque hay mucha piquiña en el ojo, hay mucha hiperemia. Necesitamos una ayuda de un dermatólogo porque además de la rinitis alérgica tiene problemas dermatológicos. Entonces, el principal, ¿verdad?, es el otorrino, pero por supuesto se abre el abanico de opciones cuando se trata de un manejo multidisciplinario, que muchas veces es así. Porque lo importante es brindarle una solución al paciente. Y fíjate que hablaste varios órganos implicados. O sea, una rinitis no es solo la nariz. Pensar que es una inflamación, como dijimos, el concepto de la nariz, es algo sistémico. Exacto. Que inicia localmente, pero se transforma en sistémico. Exacto. Y donde se involucran la vista, la piel, la vía respiratoria y pared de contacto. Exacto. Entonces, fíjate que ahí ya el manejo es multidisciplinario. ¿Qué haces tú en una consulta, la persona en una consulta del otorrino, cuando te llega el paciente con la rinitis? Bueno, primero, principal, la historia clínica, una historia clínica con su motivo de consulta, su enfermedad actual, sus antecedentes personales, antecedentes familiares, hablamos que también tiene un tema hereditario. Por supuesto, nos basamos en el examen físico, hacemos todo lo que es la fascia del paciente, evaluamos si es ojera, evaluamos si está el pliegue. Por supuesto, nos vamos a la rinoscopía anterior, vemos otros detalles a nivel de nosotros, a nivel intranasal, que son los cornetes hipertróficos. Ese método que estás hablando, que es un poco, la gente le tiene como miedo o temor, porque le vas a meter un instrumento por las fosas nasales. Sí, bueno, fíjate que... ¿Es realmente así tan...? No, mira, fíjate que hoy ¿Asusta tanto como...? No. Okay. Uno trata, por supuesto, eso también te da la pericia de no... claro, es verdad, la mucosa nasal es muy sensible, muy reflexógena. Tú te tocas la nariz y te provoca estornudar, no es agradable,
pero uno tiene los métodos para, digamos, ser lo más placentero posible. Okay. Hoy en día no solamente uno se queda con la endoscopia anterior, es decir, mirar la nariz con un frontoloop. Yo por lo menos en mi consulta hago endoscopia nasal, es decir, meto una cámara dentro de la nariz, me voy hacia atrás, ¿okay? Porque los humanos a veces no te permite ver toda la estructura a nivel nasal. No. En cambio, con la cámara, con el endoscopio que hoy en día contamos, podemos ver toda la fosa nasal, ver otras cosas que se nos escapan, un pólipo, por ejemplo, una lesión tumoral, a veces no se ve, son cosas silenciosas. Bueno, tú lo debes saber más. ¿Okay? Y fíjate que detrás de una lesión benigna o maligna, en las fosas nasales, está la presentación de rinitis. Exacto. Y la gente cree, no, esto yo estoy acostumbrado, ya me habitúo a tomar el antialérgico y no voy más allá. Exacto. Y después vienen otros síntomas que me están diciendo que no es la simple rinitis, que la rinitis ya se me está transformando en que hay una base maligna, en este caso un cáncer. Un cáncer, exactamente. Okay. Entonces por eso es importante acudir al médico. Muy bien. Aparte de esos estudios que dijiste, la rinoscopía directa o indirecta, ¿qué otro método, qué otros estudios le solicitarías? Bueno, mira, hay el estudio que hoy en día se está pidiendo en este tema de la rinitis alérgica. Los estudios de imágenes. Estudios de imágenes, bueno, podemos pedir una tomografía, por ejemplo, para evaluar. ¿Con contraste o sin contraste? No, porque sin ahora, contraste. No, porque tú vas a mandar a cualquier sitio y todas las tomografías las quieren con doble contraste. No, contraste, no sé por qué. Sin contraste, porque lo que queremos es evaluar las estructuras nasales y de senos paranasales también. Muy bien. Y aunque estemos sospechando de algo maligno, también claro. Sin contraste se va a detectar. Se va a ver, claro. Después sí que nosotros evaluemos una masa o algo, bueno, ya se le pida otro estudio más especializado, pero ya con algo, digamos, tangible en ese momento. O sea, que de entrada entonces no solicito una rayos X de los senos paranasales. No, lo que pasa es que la rayos X está un poco en desuso. Yo, por ejemplo, rayos X de senos paranasales no lo utilizo cotidianamente. Realmente lo utilizo más que todo para evaluar el tejido adenoide. Pero era un método de batalla anteriormente. Pero hoy en día se cuenta con la tomografía. Recordar que la nariz es un espacio tridimensional. El examen de rayos X o radiología es un examen bidimensional. Te va a permitir ver un solo plano. Es como que tú pasas una foto para acá. No sabemos lo que está atrás, lo que está adelante. Y lo peor de todo es que interfieren estructuras óseas que no nos ayudan a tener un detalle, pues, la tomografía te permite ver todo por plano, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo 3D. Y hacia los lados. Entonces, yo hoy en día, yo uso rayos X personalmente cuando hay patología adenoidea en el niño o cuando hay fracturas nasales, que eso también todavía está. La resonancia, ¿cuándo la pedimos? La resonancia la pedimos generalmente cuando hay lesiones ya detectadas. La resonancia es generalmente un estudio más que se basa en el tejido blando, para ver las estructuras blandas, si canta contraste o no. Yo generalmente a veces cuando hay patologías de senos paranasales tumorales, lo ideal es pedir las dos cosas, la tomografía para evaluar la parte dura, es decir, la parte ósea, y la resonancia para evaluar la parte blanda. Lo que pasa es que hoy en día uno como que, conche, vamos a hacerle menos gasto al paciente, vamos a decir, brinca de una vez el escalón. Exacto. Pero lo ideal, lo que se está haciendo hoy en día en un país desarrollado, paso a paso, tomografía y resonancia. En cambio, ahorita tomografía con emisiones de positrones, resonancia con contraste, con todo aquello. Pero es lo que se debe hacer. Lo que pasa es que uno también... Y un CTP. Aquí va un CTP. Bueno, no necesariamente, pues. No necesariamente... A menos que estoy sospechando una lesión que no la encuentro. Exacto. Vamos a decirlo así. Exacto. Ahí hay unos ganglios, una cosa en la cabeza y cuello. Sí. Y hago estudio y no me dicen. Y no te dicen nada. Vamos con entonces un CTP. Sí. Que es una tomografía con emisión de positrón. Claro, la emisión de positrones nosotros lo hacemos más que todo cuando hay, como dices tú, patologías ganglionares, patologías que capten bien la glucosa, que capten el tema de la glucosa, Pero mira, fíjate que la tomografía y la resonancia dan muy buen detalle en ese tipo. Llega al último escalón, ya es como que concha. Vamos a ver. Sí. Laboratorio. Bueno, queda un minuto de este bloque. Bueno, laboratorio. ¿Qué le solicitarías de base? De base, bueno, una hematología completa, ¿verdad? Ahí se me va a enterar cuál de la serie de los sinófilos. Pero, ¿qué pasa con esto? Que es poco específica, porque hay patologías que suben los sinófilos. Es correcto. Una parasitaria. Es correcto. Alteran los sinófilos y tú dices, bueno, ¿es la rinitis o un parásito que tiene la persona? Puede ser. ¿Ok? Ok. Pero
Otra cosa más específica y lo que se pide con mayor, digamos, provecho son las pruebas dermatológicas, es decir, las pruebas in vivo del paciente, ¿verdad? Que son las pruebas percutáneas, epicutáneas y la más utilizada, la intracutánea, o la transcutánea, que es la que permite ver con qué alérgeno reacciona la persona. Normalmente eso lo hace el alergólogo. No todo el paciente con rinitis alérgica lo hacemos. Siempre es el paciente que no responde al tratamiento, que lleva tiempo con el tratamiento y no hay mejoría. Y que quiere buscar la causa. Y quiere buscar la causa. De hecho, la OMS refiere a estos pacientes para hacer terapia, inmunoterapia y ese tipo de paraclínico en pacientes que tengan rinitis alérgica con 2 o 4 meses a pesar de recibir tratamiento. ¿Y las inmunoglobulinas? Porque aquí te implica es la A, ¿no? La E. Bueno, también la hemoglobina E también es una prueba que se hace, pero también caemos en lo mismo. Hay muchas patologías que también me la alteran. O sea, no es específica. No es específica. De todas las pruebas terapéuticas, nosotros nos vamos con la prueba que hacen los alergólogos, que son las pruebas cutáneas. Esa te va a servir para 2 cosas. Para diagnóstico y para terapéutico. Muy bien. Más adelante vamos a hablar sobre la inmunoterapia. Muy bien. Eso sería en el próximo bloque. Pero antes de tocar ese tema, vamos a hablar también de los tratamientos actuales. Exacto. Entonces ya regresamos para el bloque que sigue con mi invitado, el doctor Héctor David Cordero, especialista el día de hoy de rinitis. Ya regresamos. Bueno, hoy en el bloque de Cápsula de Salud vamos a hablar de algo preocupante para mí porque lo estoy viendo de un tiempo para acá. Los anuncios publicitarios sobre los beneficios y efectos de la vitamina C sobre el cáncer. Y realmente, ¿sirve o no sirve la vitamina C en altas dosis? Porque estamos viendo por las redes sociales, por publicidades, inclusive por especialistas, donde están haciendo la propaganda y promoviendo el uso indiscriminado de la vitamina C para prevenir el cáncer o para tratar el cáncer. Por eso vamos a tratar hoy ese tema en Cápsula de Salud. El interés de la vitamina C como tratamiento contra el cáncer comenzó en la década de los 70, cuando se descubrió que alguna de las propiedades de la vitamina C puede hacerlas tóxicas para las células cancerosas. Esos estudios iniciales en humanos tuvieron resultados prometedores, pero más tarde se descubrió que los estudios no tenían defectos, eran defectuosos. En posteriores ensayos bien diseñados, aleatorizados y controlados sobre la vitamina C, no se encontró tales beneficios para las personas con cáncer. A pesar de la falta de pruebas, algunos profesionales, como mencioné, de la salud siguen recomendando las altas dosis de la vitamina C para el tratamiento del cáncer, inclusive para prevenir la aparición del cáncer. Más recientemente se ha descubierto que la administración de la vitamina C por la vía intravenosa tiene un efecto diferente cuando se da por vía oral, cuando se da en cápsula. Es lo que ha suscitado nuevamente y ha renovado el interés con el uso de la vitamina C como tratamiento contra el cáncer. Pero todavía no hay pruebas ni grandes ensayos clínicos serios, controlados, que comprueben y demuestren un efecto sustancial de la vitamina C contra el cáncer. Lo que se está en proceso de ensayo, y eso sí está comprobado y viene en tendencia, es que mejora y aumenta la efectividad de los pacientes que están recibiendo tratamientos contra el cáncer, como es quimioterapia y radioterapia. Pero como lo están escuchando, se debe usar en conjunto con los tratamientos oncológicos, no solo. Y también se ha demostrado que el uso de la vitamina C ayuda a minimizar los efectos adversos de los tratamientos oncológicos, como es la quimioterapia o la radioterapia. Minimiza esos efectos indeseados. Pero en conclusión, no está recomendado la vitamina C en altas dosis ni para prevenir el cáncer ni para tratar el cáncer como tratamiento único. Lo que está demostrado y comprobado es que se debe dar como adyuvante
o en conjunto con el tratamiento oncológico, porque aumenta la efectividad del tratamiento oncológico y minimiza los efectos indeseados de la quimioterapia y la radioterapia. Por lo tanto, señores, no se dejen engañar con esas ofertas engañosas de que vamos a colocarte un coctelito de vitamina C, altas dosis, con vitamina B, ácido fólico, para prevenir enfermedades como el cáncer o otras enfermedades crónicas o para tratar enfermedades. Eso se utilizó cuando estábamos con el COVID, porque en el momento del COVID había una disminución del sistema inmunológico y reactivaba y ayudaba a vencer ese virus con el COVID, pero ayudaba junto con el tratamiento del COVID. Lo mismo que está ocurriendo con el cáncer. Por lo tanto, en conclusión, acude al médico profesional que sea el que te prescriba de manera profesional y de manera juiciosa y responsable el uso de la vitamina C, porque su uso indiscriminado también produce efectos indeseados a pesar de que es una vitamina. Fin de la cápsula de salud. Seguimos con el invitado, el especialista y el tema que estamos hablando, como es la rinitis. La pregunta que quedó en el aire: ¿cuáles serían los tratamientos actuales de la rinitis? Bueno, fíjate que hoy en día ha avanzado mucho el tema de los medicamentos en la rinitis alérgica, sobre todo el tema de los antihistamínicos orales. Ya hay antihistamínicos orales de nueva generación combinados con otros componentes, ¿ok? Hoy en día contamos con un nuevo antialérgico aquí en Venezuela, que es la levocetiricina, acompañado con Montelukast. Es muy bueno ese tipo de tratamiento. Igualmente, bueno, ya lo teníamos conociendo hace mucho tiempo, la loratadina con Montelukast. Y también ha habido un avance en los corticoides nasales, que son los que tienen mayor efecto en este problema. Hay medicamentos de corticosteroides nasales que están acompañados de antialérgicos ya tópicos, ¿verdad? Y eso lo hace interesante. Hay un laboratorio que hace un tratamiento que tiene furoatomometasona más acelastina. Buenísimo, porque tenemos la parte del esteroide local más el antialérgico local. Muy bueno. ¿Okay? Ya avanzando un poquito más, ¿verdad? Hay también unos nuevos tratamientos que son la inmunoterapia, ¿ok? Es decir, vacunas que te hacen que no tengas mucha reacción o que la reacción no sea tan exagerada, ¿ok? Es un dato muy importante. Esto lo hacen con el alérgeno que te identifica el alergólogo, por decirlo así, y te va como que sensibilizando, ¿ok? Vía subcutáneo, sublingual, ¿ok? Por varias sesiones, y ha habido mucha mejoría en estos pacientes con rinitis alérgica. Otro tema también que está actual, ¿verdad? Que es la fototerapia. La fototerapia se ha usado a tiempo atrás con los temas dermatológicos, con vitiligo, psoriasis, pero ahorita la están empleando a nivel nasal. La fototerapia se emplea con una foto visible, 70%, también tiene un porcentaje de ultravioleta, luz ultravioleta tipo A y tipo B. Okay. ¿Qué hace la luz? ¿Qué hace ese tipo de luz? Bueno, hace disminuir los factores inmunosupresores, los factores inmunológicos inflamatorios que hacen la rinitis alérgica. Okay. Es fácil, ¿verdad? Y bueno, ya en Estados Unidos se está comercializando ya dispositivo que puede hacer esa fototerapia en casa. Okay. Nosotros próximamente vamos a tener la consulta fototerapia, porque de verdad que ha sido un avance y ha habido efectividad. Más aún cuando se combina con tratamiento medicamentoso, con corticosteroides nasales y la fototerapia. ¿Y la ozonoterapia? La ozonoterapia, en este caso, no ha habido mucha efectividad. Otro tema Trataron de meterla, pero no caló. No caló. Otro tema muy interesante es la terapia biológica. Ajá. Ahorita hay un medicamento que se llama omalizumab, ¿verdad? Que es un anticuerpo monoclonal. Monoclonal, ¿verdad? Humanizado, derivado de un ADN recombinante que tiene afinidad para la hemoglobina E. Entonces, tiene afinidad para la hemoglobina E y, digámoslo así, no la deja que descargue, digamos así, su producto inflamatorio. Entonces es muy, muy interesante esto, y eso es lo que está más que todo actual. Y bueno, hoy en día, como te digo, siempre para este tema de la rinitis alérgica tenemos nuestro algoritmo, tenemos nuestros manejos, nuestro protocolo que nos permite ir paso a paso, depende del paciente. ¿Okay? Como todo, pues. Algoritmo de manejo. Y cambiar el estilo de vida, por supuesto. Y por supuesto, claro, eso siempre va a dar la mano. Yo creo que un 60 o 70% de la efectividad de un tratamiento de la rinitis alérgica es el control ambiental.
El control mental no es que vas a tener control del... No es que te vas a meter una cápsula, exacto, una burbuja. o vas a querer cambiar el mundo. Ok, tampoco. Pero sí tener el control mental donde tú tengas el poder de cambiarlo. ¿Dónde lo vas a tener que cambiar? Donde tú duermes, donde trabajas, ¿okay? Los ácaros. Los ácaros, todo eso sí vas a tener un control. Y eso es muy, 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 muy importante. Muy bien. ¿Okay? Ok, vamos ahorita con los mitos y las realidades. Okay. Y uno de los seguidores ahorita nos hizo una pregunta, que no salió del aire, por supuesto, que estábamos en cortes comerciales. Sobre el uso de las gotas, el uso indiscriminado de las gotas nasales. Que tú ves que las personas de rinitis o que tienen afecciones nasales, tú los ves con una gotica, un frasquito aquí, otro más allá, y se hacen como adictos a eso. ¿Qué beneficios y qué prejuicios me produce esas gotas nasales? Bueno, las gotas que más se usan de esas gotas nasales es un compuesto que se llama oximetazolina o nafasolina, ¿verdad? Es un vasoconstrictor, es decir, el paciente se hace adicto a eso porque crea un alivio inmediato, ¿ok? ¿Cómo metes un meteorito dentro de la nariz? Tú sientes que los cornetes, wow, estoy respirando. Pero ¿qué pasa? Hay un efecto rebote. El efecto es poco. El efecto dura poco y bueno, vuelve otra vez los cornetes a inflamarse y siente la misma congestión. Entonces el paciente viene a aumentar la dosis, a aumentar la frecuencia y no olvidemos que la oximetazolina o nafasolina tiene repercusión hemodinámica. Puede aumentar el ritmo cardíaco, puede aumentar la tensión arterial y más aún, recuerda que el vasoconstrictor es un vasoconstrictor. Él, por decirlo así, cierra la llave del flujo sanguíneo en la parte nasal. Pero ¿cuál es el problema de esto? Sobre todo en el tabique. Si tú cortas el riego sanguíneo por mucho tiempo y perennemente, pues por decirlo así, va a llegar el momento que el tabique no se va a nutrir de sangre. Y el tabique lamentablemente no tiene irrigación. Él se irriga por la mucosa. Porque es un cartílago. Necesita, tú lo has dicho, irrigación. Entonces, si tú le quitas la irrigación a ese cartílago, digamos de forma frecuente, se va a necrosar. Puede necrosar y hacer una perforación septal. Lo que hace la cocaína, por ejemplo. ¿Okay? Entonces la oximetazolina, de verdad que es un problema que tenemos todos los otorrinos porque todo el mundo usa por el efecto inmediato. Sí tiene su indicación, nosotros indicamos oximetazolina o nafasolina, pero son indicaciones, como digo, específicas. No ¿Cuánto tiempo debo usar yo ese medicamento? ¿Oximetazolina? Sí. No, nosotros no indicamos. De hecho, nosotros usamos oximetazolina en el consultorio para expandir o dilatarlo. En ese momento. En ese momento para pero poder... no como tratamiento, ni de mantenimiento, ni de ataque. Yo lo mando de mantenimiento cuando hay sangrado nasal, pero por pocos días. 3, 5 días a lo máximo. ¿Y qué gotas entonces utilizarías? Bueno, hay gotas por lo menos de congestionantes que tienen, que el nombre es Rinomax, nombre comercial, Monosulpa. Esos son mucho mejor, más tolerados, no crean mucha adicción. Pero lo importante más que todo en gota, a mí, lo personal, me gusta la parte spray, atomización. ¿Verdad? La atomización nos asegura de llegar a todas partes de la nariz, tiene más alcance. Y las atomizaciones, por supuesto, son mejores que las gotas, a mi parecer. Entonces, las gotas que nosotros utilizamos para la casa, sencillamente el Rinomax o el Monosulpa, que es lo que contamos ahorita en el país. Pero ni naso y nafasolina y todo eso no lo mandamos, sino en ciertas indicaciones y pocos días. Y siempre asegurarnos lo que vuelve al principio de individualizar al paciente. Si el paciente no es hipertenso, no tiene frecuencia cardíaca, no sufre de arritmia, se le puede indicar. Muy bien. Los esteroides. Nos queda un minuto. Los esteroides. Los esteroides locales, como le dije, son algo muy, muy efectivo a la hora de rinitis alérgica. ¿Y los sistémicos? Porque tú sabes que cuando tienen la crisis, todo el mundo va a un centro de emergencia y lo primero que es, póngale tanto de hidrocortisona, 500, 300. Sí. Bueno, los sistémicos lo usamos cuando hay una crisis donde el paciente tiene muchas dificultades respiratorias, hay otras afecciones a nivel respiratorio bajo, podría ser de ayuda. Sin embargo, los esteroides volvemos a lo mismo. Los esteroides es un tema muy delicado. La betametasona, que también todo el mundo ahora la usa para todo. La dexametasona, que te puede conllevar otros problemas. Diprospan, un betagen, ponle un diprospan y repíteselo a los 15 días. Y se le quita la inflamación, pero termina diabético, termina con un problema en las suprarrenales. Y correcto. Termina con trastorno metabólico. Trastorno metabólico, exacto. Entonces, lo indicado es los esteroides locales. Los esteroides locales, por supuesto. Crisis.
Exacto, las esteroides sistémicos para crisis y siempre y cuando sea Bien prescrito. medicado por un médico, por supuesto. No en la casa. No. Eso es muy delicado. Y los esteroides locales, como le digo, son esteroides, pero ellos no se absorben, ellos no pasan al sistema. ¿Cuándo usamos antibióticos en una rinitis? Bueno, antibióticos cuando se complica la rinitis con una infección como tal. Porque la gente ahora también, cualquier estornudo, No, exacto. Antibiótico. Cuando se cumple o cuando se asocia la rinitis alérgica, por decirlo así, una infección bacteriana. Porque, ojo, hay infecciones virales. Ajá. Las infecciones virales no necesitan antibióticos. Con el COVID metieron mucho. Imagínate. Entonces, las infecciones bacterianas que el médico, por su experiencia, la clínica, y uno se afianza en la parte paraclínica, Claro. ve que es una infección bacteriana, ahí tiene indicación de antibióticos. Si no, no. Muchas personas, como dices tú, una infección viral, toman antibióticos, crea resistencia, ¿verdad? Y no estás tratando el problema. Ajá, mencionaste medicamentos que se usan también para el asma. Parece que, como dijimos al inicio, están tomados de la mano, relacionados en conjunto, claro. El asma, rinitis, asma. Claro. Montelukast junto con esteroides. Incluso a veces yo uso inhaladores orales, tipo budesonida, Budecor. A veces, si el paciente lo tolera y es bien, digamos, contextualizado, podemos usar el salbutamol, ¿verdad? El fenoterol también, muy usado en el COVID. Las nebulizaciones, ¿se usan aquí en la rinitis? No, generalmente la nebulización es más que todo para las partes de las afecciones respiratorias bajas. Ya sí está implicado que esa rinitis se me fue más allá. Exacto. Muy bien. ¿Puedo prevenir la rinitis? Yo diría que prevenir no sería prevenir, porque acuérdate que nosotros a veces el paciente tiene su sustrato ya genético, eso no se puede prevenir. Lo que sí puede prevenir son las crisis, ¿verdad? Que es el factor ambiental, que es la parte modificable. Los factores modificables. Eso sí se puede prevenir. ¿Previniéndolo cómo? Teniendo una limpieza bien en tu casa, tu cuarto, todo eso. ¿Qué otra cosa debo hacer? Bueno, también la alimentación, cuidarte mucho de la alimentación. La alimentación, la higiene, evitar el contacto con animalitos. Los vicios. Ahí implica cigarro, licor, droga, chimó. Todo eso. Claro. Eso no lleva a nada bueno. Muy bien. ¿Y yo puedo curarme la rinitis? No, la rinitis es una enfermedad crónica, ¿verdad? Que no se cura, pero sí se controla. Sí se controla. Se trata y se controla. Se trata y se controla. Yo, por ejemplo, soy un paciente rinítico. Soy asmático, rinítico. Lo mantengo controlado, trato de mantener las cosas limpias, me tomo mi ciclo. Evito los olores fuertes, incluyendo perfumes, detergentes, jabones oleosos y pared de contacto. Muy bien. Exactamente. Recomendaciones finales, porque ya nos queda menos un minuto. Bueno, las recomendaciones finales, la rinitis alérgica, como digo, es un problema más que todo que obedece a una parte ambiental. Yo creo que si tenemos un control ambiental, que lo que tenemos que tener puede por vida, porque no todos los medicamentos estos medicamentos no se dan de por vida, pero sí el control, la conciencia, la educación sí es de por vida, y eso te va a conllevar a que tengas menos crisis de rinitis alérgica. Cuando tengas crisis de rinitis alérgica, lo ideal es acudir a un médico y que él te dé un tratamiento específico con tus características, ¿verdad? Y que tenga un control y que tenga un manejo, porque muchas veces, como le dije al principio, la rinitis alérgica no se queda en el otorrino, sino que necesitamos la ayuda de otros colegas, en este caso el alergólogo, en este caso el neumonólogo, oftalmólogo, dermatólogo, nutriciólogo, ¿okay? Hasta gastroenterólogo. Gastroenterólogo, ¿ok? En todo esto. Entonces, a veces no es un problema de un solo especialista, sino un manejo multidisciplinario. El hematólogo también puede entrar aquí. También, exacto. Y si te ha implicado un cáncer, el oncólogo. Bueno, el oncólogo. Fíjense que es un arsenal de caballeros de la armadura de acero que van a vencer este archienemigo como es la rinitis. Así es. Conclusión final. Bueno, la conclusión, la rinitis alérgica, como leí al principio, es un problema de salud pública de escala mundial que afecta o tiene un impacto socioeconómico porque altera la calidad de vida. Claro. Usted, si conoce un paciente rinítico, sabe que es un paciente que está interferido con la parte laboral, el sueño, el ejercicio. Entonces eso va afectando a la población. Entonces lo ideal es que siempre tenga un buen manejo por especialista y, como lo dije al principio también, un buen control ambiental.
Un buen tratamiento no farmacológico, que como lo dije, es el tratamiento ambiental, el control ambiental. No automedicarte y acudir al especialista. Exacto. Tus redes sociales y dónde localizarte para que los seguidores sepan dónde voy a ir con Héctor David Cordero. Bueno, yo especialista en rinitis. Instagram, para el día de hoy. Mi Instagram es @otorrino_cordero. Ok. Puedo conseguir por allí. Ese es tu Instagram. Ese es mi Instagram. Facebook, bueno, no tengo un Facebook profesional, pero sí tengo. TikTok, cónchale, no tengo eso. Estoy en eso todavía. ¿Y la página que se paga? No, la página todavía. No, eso pronto, todavía. Pronto. También te vas a meter en esa. Pronto. La página, no, una página web. No, porque hay una que paga $5, $10 y bueno, reinita y pareja. ¿Dónde estás laborando? ¿Horarios? Bueno, estamos laborando actualmente en la Clínica Racetti, consultorio número 11, piso 1, todos los días, de lunes a viernes. También laboro en la parte foránea, en Puerto Cuyo y Yaritagua. Sí, porque el muchacho está aquí y quiere agarrar todos los campos. Ya lo veremos en Caracas también. Sí. También. Bueno, mis queridos seguidores, agradecido contigo. Te doy, por supuesto, las gracias por prestar tu tiempo, tu conocimiento. Ya vimos que eres una persona excelente como ser humano, porque lo conocimos en el primer bloque, como profesional, y eso es muy importante, y es lo que siempre yo quiero transmitir y traer. Personas calificadas que tengan conocimiento para que hablemos con objetividad y podemos hacer el objetivo, que es educar, informar y orientar, porque eso es lo que queremos, para que esta población cada día sea más sana y evite la automedicación y las redes sociales, señores. El doctor Google se pela. El doctor Héctor David Cordero se pela menos. Un 98% de efectividad, 1% puede, porque es un ser humano, claro, que no podemos decir que es 100% efectivo, pero se va a pelar menos que Google. Bendiciones para todos. Bueno, hasta luego, un placer. Seguramente, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero que el cafecito te gustó, ¿no? Coño, sí. Bendiciones para todos. Bye. Chao. Vida y Salud llega en nombre de Atención Integral de la Mujer y del Hombre, el lugar ideal para ti. Graduaciones Montesco. Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Repuestos Valenzuela, lo mejor en repuestos para tu vehículo. Masajes JP, caricias para tu alma.